Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando a través de esta transmisión. El día de hoy les presentamos el primer capítulo de Punto y Contrapunto. Les agradezco a todos los que el día de hoy están sintonizando esta transmisión. Y este programa está enfocado principalmente en hablar y desarrollar ideas acerca de la política, ¿no? El día de hoy estamos reunidos en este recinto para empezar con la programación que de aquí en adelante se va a llevar a cabo para este programa, Punto y Contrapunto. Y en ese sentido, podemos descubrir primero, siendo este un programa de debate político, pues, ¿qué es la política? La política, en esencia, pues podría entenderse como la búsqueda del bienestar común. Cada uno de nosotros hacemos política aunque realmente no estamos conscientes de que se está haciendo política día a día. El simple hecho de tomar una decisión en algún momento con amigos, entre familiares, el tener que decidir a dónde ir a comer, el tener que decidir a qué casa de qué amigo ir, es una decisión política. ¿Por qué? La sociedad humana y las personas como individuos buscan reunirse, somos seres gregarios, ¿no? Y por ende, el hecho de organizarse o poder tomar decisiones correctas por el bien de todos es una labor política. Aristóteles mencionaba el son politicón, el ser político, el hombre que a través de su existencia busca no solo preservar su especie, sino también mantener un equilibrio y una estabilidad en cada una de las decisiones que toma para un fin común. En ese sentido, vamos a hablar un poco de, pues, qué es esta dinámica dentro de este programa. Pues la finalidad de todo esto es llegar a un debate público. ¿Cómo se genera un debate público? ¿Qué es lo público y lo privado? Esta pregunta que fundamentalmente es un debate bastante complicado, ¿no? Las tendencias, tenemos tendencias en política que van de izquierda y de derecha. Tendencias socialistas, idealistas, liberales, conservadoras. Todo esto es parte del análisis público. Pero para nosotros, los de a pie, ¿para qué nos serviría tomar decisiones públicas o políticas? ¿De qué nos serviría hacer política? A la gente común, a la gente que diario a diario se levanta para ir a trabajar, para tratar de mantener un sustento a su familia. ¿Qué le interesaría hacer en la política, ¿no? Esto pues podríamos dejárselo a las personas que hacen política, a los políticos, ¿no? Y uno de los primeros mitos que hemos de desentrañar en este programa, pues es justo eso, ¿no? ¿Qué es política y por qué no es lo mismo que un partido político, ¿no? Hoy en día la política está contaminada de corrupción, de desvío de fondos, desvío de recursos, personas que no hacen política, personas que en su labor diaria como servidores públicos se encargan de manchar la labor que hacen la mayoría de los personajes de la vida pública. Sin embargo, esto no es en esencia hacer política. Esto va más allá. La primera idea es esto: ¿qué es un partido político y por qué no es lo mismo que hacer política? Un partido político en esencia es una plataforma para poder acceder a un cargo público. Un cargo público es aquel que se vota de manera, pues digamos, con el voto popular, ¿no? O sea, a través de una urna, a través de una casilla. Entonces se deposita un voto y por la persona a la que votas, a ese se le conoce como funcionario público. Es un cargo público de elección popular. El caso, obviamente, de personas que están dentro de la administración pública que no fueron elegidos por el voto popular son servidores públicos. Estos están sujetos a responsabilidades, atribuciones, obligaciones y derechos. Sin embargo, las personas que son elegidas por el voto popular tienen un poco más de responsabilidad moral porque llegaron a ese puesto o a ese lugar, porque nosotros como ciudadanos emitimos un voto para elegirlos, para que nos representen
representen. Y en este caso, los partidos políticos solo sirven como una plataforma. Realmente a quien elegimos no es ni al color verde, blanco y rojo, ni al guinda, no, ni al verde, ¿no? Ni al azul. A quien elegimos es a la persona que nos va a representar en un cargo de posición de toma de decisiones, ¿no? Y en ese sentido, a quienes deberíamos de responsabilizar por este tipo de acciones es justo a esas personas las cuales elegimos a través de un voto. Y sin duda hablar de partidos políticos pues nos envuelve en un dilema histórico, ¿no? ¿Qué partido político tiene cierta ideología? ¿De qué postura son cada uno de los personajes que representa este partido político? Nosotros vemos en cada uno de los partidos gentes de diferentes ideologías, aunque sea un partido de izquierda, tienen ideas liberales, aunque sean de derecha, tienen ideas reaccionarias, aunque sean conservadores o centro derecha, tienen ideas un poco más liberales en torno a una agenda política. Sin embargo, esta diferenciación no hace que la política sea eso en sí. Los partidos políticos a menudo toman una postura debido a la historiografía que tienen, a los procesos históricos que hicieron que esos partidos políticos en su momento pues, tuvieran el registro, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, podemos hablar específicamente del Partido de Acción Nacional. El Partido de Acción Nacional es un partido que en sus bases fue un partido creado a través de ciertos personajes que estaban muy ligados a la religión. Y obviamente siempre ha sido una tendencia de centro derecha. Sin embargo, hoy a través del tiempo se autodenominan centro progresistas. Y aunque pueda parecer liberal, el progresismo, ¿no? O sea, la tendencia ideológica progresista no es en esencia un liberalismo, ¿no? Finalmente vemos que los partidos políticos van de un lado a otro sin saber realmente de dónde vienen. Un ejemplo claro es el PRI. El Partido Revolucionario Institucional nació de la izquierda, principalmente de los partidos nacionalistas en México, del Partido de la Revolución Mexicana, que luego se volvió el Partido de la Revolución Nacional, y en su momento se instituyó como el Partido de la Revolución Institucional a través de las ideas de la revolución, a través de ciertos sectores de la población, siempre con tendencias un tanto más de las élites. Sin embargo, sí existía la base que sentó este partido como una base de izquierdas, ¿no? Como una base social, humana, demócrata, ¿no? Sin embargo, a través del tiempo, el PRI fue minando y evolucionando también a través de la historia de México, ¿no? El caso del Partido Revolucionario Institucional en los años 80 pues era ya más una tendencia liberal, aunque bastante, digamos, corta en el entendimiento, ¿no? De qué es un liberalismo en su finalidad, ¿no? Y en ese caso, pues hay personajes que hasta el día de hoy son célebres dentro de la historia mexicana, ¿no? Como Salinas de Gortari, como Luis Echeverría, que permitieron que este bagaje institucional del mismo partido pues se convirtiera en un brazo armado más del Estado para poder preservar el control de la población. En ese sentido, los demás partidos que posteriormente surgieron, en el caso de Movimiento Ciudadano y el Partido de Movimiento de Regeneración Nacional, comandado por Andrés Manuel López Obrador, primero por hablar de MC, podría conocerse desde antes como el Partido de Convergencia. Convergencia fue un partido que en su momento trató de ciertamente reunir a aquellos sectores de la población que no estaban completamente convencidos de las únicas opciones que había en ese momento en los partidos políticos. Sin embargo, no tenían una ideología en concreto. Eran participación ciudadana y participación política sin una ideología. Hoy Movimiento Ciudadano ha minado las redes sociales. Hoy los candidatos de Movimiento Ciudadano son personas que a través de likes, a través de publicidad en Facebook y en Instagram ganan seguidores, ganan votos y a su vez ganan personas que están en puestos y cargos de elección popular. Esto no es malo. Sin embargo, muchas veces la infocracia o la infodemia, que el día de hoy
como concepto, y Byung-Chul Han también es uno de los grandes filósofos que habla de estos temas, es que las redes sociales pueden ser tanto falsas como completamente ciertas y no tenemos una forma real de conocer si esta información es manejada, es preconfigurada para que en su momento pues esta sea el producto a vender. Y pasa como hemos visto en las últimas etapas de nuestra historia, ¿no? El caso de Nuevo León, el caso de Guadalajara hace unos años, ¿no? Personajes que hasta el día de hoy sirven también como un referente para entender la política en nuestro día de hoy. Y no sin antes mencionar, después de pasar a otro bloque en esta explicación acerca de los partidos políticos, pues el Partido de Regeneración Nacional, el Movimiento de Regeneración Nacional, que comandado por Andrés Manuel López Obrador, después de un proceso electoral que pues fue desde los años 80 que Andrés Manuel intentó llegar a la presidencia de la República, ¿no? Que empezaba un proselitismo político de la mano de Cuauhtémoc Cárdenas en el PRD. Sin embargo, no fue hasta muchos años después que a través de esta creación del Partido de Regeneración Nacional se instituye en lo que en ese momento se llamó la transformación de México. Ideológicamente, y para los que son seguidores y partidarios de este movimiento nace de las ideas de los hermanos Flores Magón. Los hermanos Flores Magón fueron dos anarquistas muy importantes para el proceso de la Revolución Mexicana. Y en ese sentido, Ricardo Flores Magón, que es uno de los ideólogos más importantes del siglo XX y el siglo XXI en México, tenía un periódico que se llamaba Regeneración. Y este periódico fue el que sentó las bases de la Revolución Mexicana. Y no esencialmente porque fuera el único movimiento, pero tampoco era un hecho aislado. Él huye de Estados Unidos pues con el fin de preservar el movimiento, y este periódico se circula durante todos los años que él estuvo preso. Y era una forma también de él poder expresar sus ideas. El día de hoy, el Movimiento de Regeneración Nacional se ha convertido en una forma más de control político. Y es por eso que los partidos políticos no son igual a hacer política. No es igual en la tendencia de la búsqueda del bienestar común a generar un debate público y poder hacer más participativa la vida pública del país. Al día de hoy, los movimientos y los partidos políticos se centran más en aquello por lo cual luchan, pero no esencialmente en cuáles son los fines de esa lucha, ¿no? Yo puedo decir que mi idea con respecto a México es una idea, ¿no? Pero ¿cuál es el fin de esa idea? El día de hoy el país ha atravesado grandes procesos democráticos que han hecho que en este punto de nuestra historia estemos en un mejor lugar a nivel democrático. Sí, en el lugar 67 o 70, no tengo el dato bien verificado, pero que la OCDE marca de los países más democráticos de 167 países. Estamos casi en la mitad de la lista de los países más democráticos. Y nos jactamos de ser una democracia autónoma, soberana y independiente. Pero justo ese es el panorama de los partidos políticos. Y bien, hablar de políticos pues nos podría dar para todos los programas consecuentes. Y eso es la finalidad de este programa, generar un espacio de debate público. Tanto las opiniones de ustedes como personas que nos ven a través de esta transmisión, como las diferentes personalidades que se encargarán de generar ese debate dentro de este programa, que es punto y contrapunto. Dentro de esa dinámica habremos de escuchar las voces de todas las personas que se participarán en este programa y en esta dinámica. Y a su vez podremos entender cuál es la realidad actual de nuestro país. Vamos a hacer una pequeña reflexión con respecto a cuáles son los mitos de
nuestra realidad política. En Hidalgo, a través de su historia, ha habido personajes que se han encargado de generar cacicazgos, de gentes que han controlado territorialmente ciertas zonas del país. Y sin embargo, eso no es la causa por la cual Hidalgo es uno de los estados menos desarrollados de nuestro país. Finalmente, aunque podríamos pensar que en México no hay industria porque el gobierno no financia industrias o las empresas privadas no ven a Hidalgo como un promotor de la economía en el centro del país, es una realidad que Hidalgo está muy pegado a la Ciudad de México y es paso desde Veracruz a la Ciudad de México. Entonces, ¿por qué apenas este año empieza a ser un polo de desarrollo para el centro del país? Eso tiene muchas tendencias. Tiene tendencias tanto políticas como sociales, económicas, culturales, geográficas. Pero, pues, si echamos un poco atrás la historia, vemos cómo en Hidalgo, aparte de ser uno de los últimos estados en erigirse dentro de nuestra república, ya que, pues, Hidalgo antes era parte del territorio del Estado de México, ¿no? Y en su momento, cuando se erige el Estado de Hidalgo, pues no tiene más de un siglo, tanto más de un siglo, que llevamos como estado independiente de otros estados alrededor de nuestra zona geográfica. Hay información acerca de que el estado de Hidalgo se podría llamar el estado huasteco y que la capital del estado de Hidalgo podría ser Tulancingo. Es muy notoria la presencia de personajes históricos dentro de nuestro contexto social, aún en la actualidad, grupos políticos como Grupo Universidad, Grupo La Joya, etcétera, etcétera. Grupos que han preservado un poder político a través del tiempo gracias a que ha existido personajes que se han mantenido en el poder a través de este uso de la misma política. Y eso en esencia es el primer concepto que hablamos acerca de hacer política. Eso es la búsqueda del bienestar común. Desde los Rojo Lugo hasta familias como Cravioto, que en su momento fueron de los primeros grupos que establecieron un poder dinámico en el estado de Hidalgo. Hemos atravesado por personajes, grupos, familias que han mantenido el control en el estado de Hidalgo y que eso esencialmente es lo que el día de hoy nos ha llevado también a ser uno de los países menos desarrollados, porque si todos nos desarrollamos de manera desigual, la riqueza no se redistribuye y por ende se queda en pocas manos. Y eso es mejor para quienes controlan el poder, porque esencialmente también hacer política es saber cómo llegar al poder, cómo mantener el poder y cómo continuar con él aún a pesar de no estar dentro de la vida pública. Y eso en esencia es mucho de lo que los personajes de la historia de Hidalgo han contribuido para que en este punto de la historia Hidalgo sea uno de los países, de los estados menos desarrollados de nuestro país. Una de las preguntas que habremos de formular conforme vayan avanzando los siguientes capítulos es ¿por qué debería interesarme la política si todos los políticos son corruptos? Y en esencia, pues la respuesta se da a sí misma, ¿no? A través de esta pregunta. ¿Por qué me interesaría participar en la vida pública? Pues porque esencialmente eso es lo que podría hacer un cambio en la forma de entender la política, ¿no? Si nosotros empezamos a participar activamente en las decisiones, en la forma de generar política, se podría redefinir el concepto que al día de hoy ha impactado tanto en la vida de los mexicanos y las mexicanas.
Porque si nosotros no contribuimos a un debate público, esto no sirve, ¿no? Tuve la oportunidad de estar en un foro de liberalismo hace poco y mencionaba esta situación. Porque aunque existen posturas ideológicas diferentes a las que el día de hoy o actualmente se encuentran en la agenda del gobierno federal, ¿por qué no alzar la voz, ¿no? Y atinadamente me respondía uno de los ponentes que pues realmente ese era el problema de la oposición. Y no de la oposición que se encuentra en los cargos de elección popular, no en la oposición del Senado, no en la oposición de los congresos, no, en la oposición que hasta cierto punto se ha mostrado tibia en el sentido estricto de poder emitir una opinión para cambiar el rumbo del país. Es esta dinámica la que ha contribuido a que en el debate de la vida pública no exista un contrapeso ideológico en contra de las acciones que está emprendiendo principalmente el gobierno del Estado, gobierno federal y cada una de las estructuras de poder dentro de la vida pública. Es por eso que generar debate público es en esencia eso. Es en esencia cuestionarnos la forma en la que el día a día se construye. Y es, yo creo que una de las preguntas que se responden a sí mismas. ¿Por qué entonces deberíamos esencialmente participar en la vida pública y en la política? ¿La política mejora la vida de alguien como yo? Otra de las preguntas que también me hace mucho ruido y que estas preguntas vienen emanadas de personajes que están dentro de la sociedad común, ¿no? Bueno, a mí ¿qué me interesaría si mi vida no va a cambiar si yo hago política? Uno piensa que por hacer política uno se va a quedar con un puesto, ¿no? Comúnmente se le llama el hueso, ¿no? No es esencialmente que la vida pública impacte en la vida privada si no se tienen las herramientas necesarias para capitalizar estos aspectos de la vida pública en la vida individual. Y no significa participar activamente en la vida pública a través de un cargo de elección popular o a través de un cargo en la administración pública. La política, como en su raíz lo dice, es en esencia buscar el bienestar de las personas que me rodean. Las personas en una primera instancia o el núcleo esencial de la familia es una forma de hacer política. Yo, a través de mi propio conocimiento y mi propia experiencia, busco saliendo a trabajar, saliendo a hacer diferentes actividades, de llevar un sustento a mi casa, ¿no? Y eso en esencia es política, porque la familia es el núcleo esencial de la organización humana. Y el Estado es una extensión de la familia. El Estado como un ente abstracto, como un ente del cual conocemos al gobierno, pero que no solo es el gobierno, sino que representa un análisis más profundo en la estructura del Estado. Es la extensión natural de la familia. Las áreas del Estado se dividen esencialmente en las áreas que una familia podría entender inconscientemente acerca de su existencia. El mismo hogar representa, o la casa representa seguridad. Seguridad para que no me roben mis cosas, ¿no? Para que pueda mantener una salud, ¿no? La salud, que es otra de las áreas de la familia, ¿no? El mismo contrato social, que a su vez establece las dinámicas de responsabilidad que tengo yo para con mis hijos, con la persona con la cual vivo, ¿no? Estas dinámicas que preserva la familia en su núcleo más esencial es lo que a su vez preserva el Estado a una escala mucho más amplia, ¿no? Y las áreas en las que se representa el Estado a su vez son a través de estos personajes de la vida pública. Entonces, yo no le dejaría a mi familia en manos de cualquier extraño, en manos de cualquier persona
que se asuma responsable de mantener un bienestar en mi hogar. Y eso, a su vez, es el Estado. Desde una reflexión un tanto somera, sin embargo, el Estado, como extensión natural de la familia, pues es, digamos, la encargada de preservar la seguridad a nivel nacional o estatal o municipal. A su vez, de preservar la salud y a su vez también de mantener el orden social, ¿no? Estas dinámicas de interacción entre los particulares, entre las personas y entre los individuos. Entonces, ¿yo por qué, no, en una decisión consciente, dejaría que cualquier hijo de vecina se encargara de representarme y de aparte preservar y mantener mis intereses individuales y los colectivos? ¿Por qué cualquier personaje que yo no conozco, que no tengo ni una sola referencia acerca de esta persona, me respalde en un acto jurídico, me respalde en las decisiones de poder mantener unas calles limpias, unas calles bien pavimentadas, luminarias y a su vez órganos de interés en cosas de interés superior, preservar la cultura, preservar la identidad? Es ahí donde, pues como individuos, deberíamos preocuparnos por quiénes son las personas que se encargan de tomar las decisiones. Para que esto continúe, la vida no se encarga solamente de organizarse a sí misma a su vez. Sin embargo, hoy en este debate, pues es algo importante de definir. Y algo que antes de terminar esta última parte del programa me gustaría comentar es que la política no es ajena ni a ti, ni a mí, ni a cualquier otra persona que nos rodee. La política en esencia la hacemos a diario y la hacemos todos. No es ajena a nosotros. Es día a día y se construye a través de lo que como en unión podemos mantener a través del quehacer político. Entenderla es un primer paso para mejorar la vida en común. Nosotros al salir a la calle ya estamos en una esfera de lo público y aún en nuestro hogar hay algunas cosas que no repercuten solamente en nosotros como individuos, sino en el bienestar de todos los que viven con nosotros. Y sin embargo, la vida común tiene sus implicaciones, que no solo repercute esta parte social en la que todos somos parte de una sociedad o de un conglomerado de individuos. Recae en estos mecanismos institucionales que el día de hoy son el gobierno, ¿no? Que el día de hoy son cada una de las instituciones que se desprenden del gobierno y que más adelante en los siguientes programas vamos a hablar cómo se estructura el gobierno para que muchos de nosotros entendamos qué es primero un municipio, ¿no? Que es la forma de entender las atribuciones y las obligaciones de los estados. Muchas veces hay cosas que, por ejemplo, cuando vas a una oficina y te dicen, no, es que aquí no es, pues en esencia es real. Hay atribuciones que tienen solamente los estados, que tienen solamente los municipios y a veces algunas cosas solamente la federación. Y esta federación que comprende un cúmulo de estados, cada uno de los estados como Hidalgo, Quintana Roo, Sonora, ¿no? Es finalmente la extensión esencial de un conjunto también de demarcaciones territoriales que se distribuyen en municipios. Todo esto que muchas veces obviamos, ¿no? Porque pues no tenemos el conocimiento de pues a dónde acudir, qué hacer, qué no hacer en el caso de que algo suceda, ¿no? Y hay cosas, por ejemplo, que los municipios tienen como atribución y que ni siquiera es real. Hay recursos suficientes para poder atender a toda una población. Sin embargo, también hay prioridades.
Y eso deberían de tenerlo bien en cuenta los gobiernos. Por algo, en esencia también un político es un gestor, aquel que hace todo lo posible porque las cosas sucedan. El debate público comienza con estas preguntas, con preguntarnos, pues bueno, la vida pública, ¿qué es? Lo político, ¿qué diferencia el quehacer político de un personaje político? Y este debate se nutre y sigue con la participación social y ciudadana. La participación ciudadana es lo más importante porque el día de hoy un gobierno no se puede mantener, no se puede preservar, no puede mantener un status quo de aquel órgano que regula todas las actividades humanas sin participación ciudadana, sin gente que sume no solo voluntades a la construcción de una identidad, sino que también levante la voz en el caso de los momentos que hay que levantar la voz. Esto es punto y contrapunto. Y este programa, enfocado en este primer episodio a dar un panorama muy amplio de todo lo que es hacer político o hacer política, se va a centrar los próximos capítulos también en redescubrir la forma en la que entendemos la política y en el que entendemos la gestión pública. Una cosa, aunque suene contradictorio, es la administración pública y otra cosa es la política. Y lo que en su momento será un espacio de debate donde habremos de traer invitados, habremos de tener gente especializada en ciertas materias y a su vez también, ¿por qué no? Escuchar a algunos personajes políticos aquí venir y contraponer ideas con otros personajes, ¿no? Ver quién tiene la razón, los de derecha o los de izquierda, los del centro, los liberales, los conservadores, ¿no? La gente que de a pie cree que el común denominador del gobierno tiene que ser social, aunque en esencia hay algunas democracias que no son lo bastante sociales como para entenderse socialdemócratas. ¿Qué es la democracia? Todas estas preguntas se irán respondiendo poco a poco, pero yo los invito. Mi nombre es Omar Vadillo y el día de hoy hicimos un pequeño bosquejo a todo lo que en este programa se ha de comentar. Los saludo a cada una de las personas que nos miran a través de esta transmisión y poco a poco iremos descubriendo estos puntos y contrapuntos que hay en cada una de las opiniones de cada uno de los individuos que no solo estén en este programa. Te queremos escuchar. Participa con nosotros y haz esa pregunta que siempre has querido hacer. ¿Por qué no bachean? ¿Por qué no se prende el foco en mi calle? Y tal vez cuando te acerques a un político le puedas decir, yo lo vi y tú eres aquel que me debe de representar y tú eres el que a través de mis intereses me tienes que resolver. Sigamos en contacto.